pensamos en el alcantarillado, lo normal es imaginar una línea recta de progreso, ¿no? Del barro y la suciedad del pasado hasta nuestras casas limpias y modernas. Pero la historia real, bueno, es mucho más retorcida. Es una historia de genialidad, de olvido y de crisis que se repiten una y otra vez. Venga, vamos a sumergirnos en la sorprendente historia de cómo hemos gestionado nuestros residuos. Para empezar, esta cita lo clava. La idea de que somos los pioneros del saneamiento es, como poco, bastante arrogante. La historia nos demuestra que la innovación no siempre va hacia adelante, a veces da unos pasos de gigante hacia atrás. Fijaos en esto. Parece una obra de ingeniería bastante avanzada, ¿que sí? Pues bien, esto no es de la época victoriana, ni siquiera es romano. Es de la Creta minoica y se construyó hace unos 4000 años. Lo más alucinante es que un arqueólogo contó, asombrado, cómo después de una lluvia torrencial, el agua seguía fluyendo perfectamente por estos canales, 4000 milenios después. Y esto nos lleva a nuestra primera parada, una edad de oro olvidada del saneamiento antiguo, mucho antes de que las ciudades europeas se ahogaran literalmente en su propia basura. A ver, lo que es verdaderamente asombroso es el nivel de detalle. Los minoicos no se limitaban a cavar zanjas, no. Diseñaron sistemas integrados. Tenían tuberías de arcilla, unos conductos subterráneos de piedra enormes y, lo más ingenioso de todo, usaban el agua de lluvia que recogían de los tejados para tirar de la cadena y limpiar las alcantarillas. Vamos, un concepto que hoy llamaríamos sostenible. Pero ojo, que los minoicos no fueron los únicos genios de la antigüedad. Poco después, otra gran civilización llevó la ingeniería sanitaria a una escala monumental. La Cloaca Máxima, menudo nombre, es legendaria. Empezó siendo un simple canal abierto para secar los pantanos del centro de Roma, lo que permitió construir el mismísimo foro. Con el tiempo la cubrieron y se convirtió en la arteria principal de una red que recorría toda la ciudad. Era tan grande que se dice que se podían conducir carros de heno por dentro. Una locura. Claro, la vida en Roma tenía sus claroscuros. Por un lado, una infraestructura increíble con acueductos que traían agua a toda la ciudad. Las letrinas públicas eran incluso lugares para socializar. Pero, por otro lado, la higiene personal era, digamos que era cuestionable. La famosa esponja en un palo, el tersorium, se compartía entre todos. Sí, como lo oyen, un caldo de cultivo perfecto para cualquier bacteria. Y entonces todo se fue al traste. Tras la caída de Roma, gran parte de este conocimiento sencillamente se perdió. Europa entró en un larguísimo periodo de estancamiento sanitario, por no decir de retroceso total. Es que esta comparativa ilustra un declive brutal. Se pasó de sistemas centralizados a un caos absoluto. Las alcantarillas cubiertas dieron paso a zanjas abiertas en mitad de la calle. Los pozos negros se desbordaban en los sótanos contaminando el agua potable. Y bueno, la tristemente famosa costumbre de gritar «agua va» antes de tirar todo por la ventana era el día a día. Y nada, de verdad, nada captura la realidad de esta época como las palabras del diarista Samuel Pepys. Esto no es una metáfora, ¿eh? Su vecino tenía un pozo negro en el sótano que simplemente se desbordó al suyo. La peste y las enfermedades eran compañeras constantes en la vida urbana. Esta situación era insostenible, una bomba de relojería que tenía que estallar. Y el punto de ruptura llegó en el corazón del Imperio Británico, en el Londres del siglo XIX. El Londres victoriano era una catástrofe sanitaria a punto de ocurrir. La población se multiplicó, los pozos negros no daban abasto y, para colmo, la invención del inodoro con cisterna, irónicamente, empeoró las cosas al mandar un volumen de agua y residuos sin precedentes a un sistema que no estaba para nada preparado. El resultado, epidemias de cólera y, finalmente, el insoportable Gran Hedor. El punto de inflexión fue cuando el hedor se volvió tan potente que llegó a los que mandaban. Los miembros del Parlamento, que estaba justo a orillas del Támesis, tuvieron que empapar las cortinas en productos químicos para poder aguantar el olor. Fue entonces, y solo entonces, cuando la crisis se convirtió en una prioridad nacional. Y en medio de esta crisis apestosa, apareció una figura clave, un ingeniero con un plan tan audaz que cambiaría la ciudad para siempre. Se llamaba Joseph Bazalgette y le encargaron la tarea, aparentemente imposible, de limpiar Londres. Y lo que diseñó no fue un simple parche, sino una auténtica obra maestra de la ingeniería que definiría toda una era. El plan de Bazalgette era a la vez simple y genial. En lugar de dejar que las alcantarillas soltaran todo directamente en el río dentro de la ciudad, construyó unos túneles enormes paralelos al Támesis, las alcantarillas interceptoras. Estas recogían los desechos de toda la ciudad y, usando una pendiente calculada al milímetro y estaciones de bombeo, los llevaban aguas abajo.
Para que nos hagamos una idea de la escala de este proyecto, se necesitaron 318 millones de ladrillos. 318 millones. El sistema de Basaljet fue la mayor obra pública de su tiempo, una red subterránea que literalmente salvó a la ciudad. El gran hedor desapareció. El cólera fue prácticamente erradicado de Londres. Parecía una victoria total, ¿a que sí? Pero ¿lo fue de verdad? Y aquí llega la trágica ironía. La solución de Basallet no trataba las aguas residuales, solo las arrojaba al río más lejos. En 1878 ocurrió un desastre. El barco de recreo SS Princess Alice se hundió justo en la desembocadura de las nuevas alcantarillas. Más de 650 personas no se ahogaron sin más en el río, sino en un torrente de aguas residuales sin tratar. El problema no se había resuelto, solo se había desplazado. Y esto nos lleva de vuelta al principio de nuestra historia. Esto no es una simple marcha hacia adelante. Es un ciclo de crear, abandonar y reinventar, casi siempre forzados por una crisis. Así que la pregunta que nos deja esta historia es esta. ¿Es el progreso humano una línea recta y ascendente, o es más bien un ciclo en el que redescubrimos lecciones que ya se conocían hace milenios? La historia del alcantarillado sugiere que, muy a menudo, necesitamos llegar al borde del desastre para recordar lo que una vez ya supimos.